El inconsciente no conoce el tiempo. Lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Freud. Hay algo que probablemente ya notaste, aunque no siempre quieras admitirlo. Los mismos patrones, las mismas dinámicas, las mismas heridas con distinto rostro, las mismas personas en cuerpos diferentes, los mismos errores disfrazados de nuevas oportunidades. Juras que aprendiste, juras que esta vez será distinto, juras que ahora sí estás viendo con claridad, y aún así vuelves a caer. Otra vez eliges a alguien que te hace sentir pequeño, otra vez reaccionas con una intensidad que ni tú entiendes, otra vez saboteas algo bueno justo cuando empezaba a salir bien. Otra vez conviertes una situación del presente en una batalla que parece venir de mucho más atrás. Y entonces dices que fue mala suerte, que te tocó gente equivocada, que el contexto te arrastró, que esta vez sí era diferente. Freud diría otra cosa. Diría que no siempre eres tú, en el sentido consciente, quien está eligiendo. Diría que una parte de ti que no ves, que no controlas del todo, que no obedece a la lógica con la que te describes, sigue operando por debajo. El inconsciente. Y lo más inquietante de su descubrimiento no es solo que exista algo en ti que piensa, desea, teme y decide sin pedirte permiso. Lo más inquietante es esto. Esa parte de ti no vive en el mismo tiempo que tú. Para el inconsciente, lo que ocurrió hace 20 años puede seguir ocurriendo ahora mismo. La humillación de la infancia puede seguir dictando tu miedo al juicio. El abandono de los 6 años puede seguir decidiendo cómo amas a los 35. La herida antigua puede seguir tomando decisiones en nombre del adulto. Tú crees que has pasado página. El inconsciente todavía está en el primer capítulo. Y hasta que eso no se vuelve consciente, no desaparece. Se repite. A veces como elección, a veces como impulso, a veces como síntoma, a veces como destino. Hoy vamos a entrar en una de las ideas más perturbadoras de toda la psicología moderna, que gran parte de tu vida no la dirige la persona que crees ser, sino la parte de ti que nunca has mirado de frente. Sigmund Freud nació en 1856 en Freiberg, en lo que hoy es República Checa, y desarrolló su obra en Viena. Estudió medicina. No comenzó como un gurú del alma ni como un poeta del sufrimiento. Comenzó como un hombre de ciencia, intentando entender fenómenos que la medicina tradicional no sabía explicar. Uno de esos fenómenos era la histeria. Pacientes con síntomas físicos reales, parálisis, dolores, bloqueos, convulsiones, sin una causa orgánica clara. El cuerpo hablaba, pero la anatomía no explicaba lo que estaba pasando. Ahí apareció una intuición revolucionaria. Quizás el problema no estaba solo en el cuerpo. Quizás había conflictos psíquicos enterrados, recuerdos insoportables, impulsos reprimidos, emociones que no podían ser dichas y, por lo mismo, terminaban apareciendo en otra parte. La mente herida hablaba a través del cuerpo cuando no podía hablar de otra manera. Eso no solo cambió una disciplina, cambió la misma imagen del ser humano. Porque hasta entonces, muchas personas podían seguir creyendo algo cómodo, que uno se conoce a sí mismo si piensa lo suficiente, que uno decide con claridad lo que hace, que la conciencia manda. Freud destruyó esa comodidad. Dijo en esencia, no eres dueño absoluto de tu casa interior. No sabes del todo por qué deseas lo que deseas. No entiendes completamente por qué temes lo que temes. No manejas con plena transparencia tus elecciones, tus rechazos, tus fantasías, tus síntomas. Hay algo debajo, y eso debajo no es un pequeño detalle, es una estructura. A eso le dio un método, el psicoanálisis, una forma de intentar hacer consciente lo inconsciente a través de la palabra, la escucha, la asociación, los sueños, los deslices, los síntomas. Freud murió en Londres en 1939, exiliado por los nazis con cáncer de mandíbula, después de una vida atravesada por su adicción al cigarro y por tensiones intensas con discípulos y colegas. Y hay algo brutal en eso. El hombre que pasó la vida estudiando las profundidades de otros
No escapó por completo de las suyas. No resolvió cada conflicto. No se purificó a sí mismo por entender la teoría. Eso lo vuelve más creíble, no menos, porque uno de los grandes autoengaños modernos es creer que comprender algo basta para superarlo. Freud deja claro que no. Puedes conocer el mapa y seguir perdido. Puedes nombrar la herida y seguir actuándola. Puedes entender el patrón y, aún así, caer otra vez. La conciencia ayuda, pero no hace magia. Y precisamente por eso Freud sigue siendo inquietante. No porque haya explicado al ser humano del todo, eso sería falso. Sigue siendo inquietante porque obligó a aceptar una verdad humillante. No coincides completamente contigo mismo. La metáfora más famosa asociada a Freud es la del iceberg, y se volvió famosa porque resume algo difícil de aceptar. La conciencia, lo que sabes que piensas y sientes, sería apenas la punta visible. Debajo está el preconsciente, recuerdos e ideas que puedes traer si te esfuerzas. Y más abajo, la masa enorme e invisible, el inconsciente. Lo importante aquí no es la imagen bonita del iceberg, lo importante es lo que implica. Implica que la parte que ves de ti no es la parte que más pesa. Implica que tu versión oficial de ti mismo puede ser incompleta, falsa o defensiva. Implica que eso que dices ser tal vez no coincida con eso que realmente te mueve. La conciencia suele llegar tarde. A veces llega solo para justificar. A veces llega solo para maquillar. A veces llega solo para construir una narrativa aceptable de algo que ya fue decidido en otra parte. Eso es devastador para el orgullo, porque todos queremos creer que actuamos por razones claras, que elegimos a quien elegimos por madurez, que rechazamos lo que rechazamos por criterio, que nos enojamos por justicia, que nos alejamos por dignidad, que insistimos por amor, que abandonamos por libertad. Freud sospecha de todo eso, no porque toda razón consciente sea falsa, sino porque muchas veces la razón llega después del impulso. Primero deseas, primero temes, primero repites, primero reaccionas y luego explicas. Eso ya sería suficiente para inquietar, pero viene lo más duro. El inconsciente no conoce el tiempo. Esa frase no es una metáfora poética, es una descripción de cómo opera la vida psíquica profunda. Significa que una experiencia emocional intensa, si no fue elaborada, no queda archivada como un episodio viejo sin poder. Queda activa. La herida no dice, esto ocurrió en 1998 y ya pasó. La herida dice, esto sigue siendo amenaza. El niño humillado no desaparece porque cumpliste 40 años. El adolescente rechazado no se esfuma porque ahora pareces seguro. La parte de ti que aprendió a asociar amor con abandono, autoridad con miedo, deseo con culpa o cercanía con peligro, puede seguir actuando hoy como si nada hubiera cambiado. El tiempo pasa afuera. Adentro, muchas veces, se congela. Y aquí está una de las grandes tragedias silenciosas de la vida adulta. Mucha gente envejece, pero no toda madura. Mucha gente acumula años, pero sigue reaccionando desde una edad emocional mucho más temprana. Cuerpo de adulto, recursos de adulto, lenguaje de adulto, heridas tomando decisiones con lógica de infancia. Ese desfase produce relaciones rotas, elecciones torpes, miedos irracionales, rabias exageradas, dependencia afectiva, autosabotaje y una sensación constante de estar viviendo algo viejo en escenarios nuevos. No es que no cambies nunca, es que sin trabajo consciente cambias menos de lo que te dices. Y eso duele porque arruina una ilusión cómoda, la idea de que el paso del tiempo, por sí solo, cura. No siempre cura. A veces solo entierra, y lo enterrado, desde abajo, sigue mandando. Si el inconsciente contiene deseos, recuerdos, impulsos y conflictos difíciles de tolerar, entonces la mente necesita protegerse, y ahí entran los mecanismos de defensa.
Freud y luego otros autores desarrollaron esta idea para explicar cómo el psiquismo intenta evitar el dolor, la culpa, la ansiedad o la contradicción interna. No son cosas que haces conscientemente. No te levantas por la mañana y dices, hoy voy a proyectar o hoy voy a reprimir. Ocurren como parte de una estrategia automática de supervivencia psíquica. El primer mecanismo es la represión, empujar hacia abajo lo que genera ansiedad, recuerdos, deseos, impulsos, afectos, escenas que no encajan con la imagen que tienes de ti o con lo que tu mente puede soportar. Lo reprimido no desaparece, eso es lo incómodo, no se evapora, no se purifica, no muere, se queda trabajando desde la sombra, a veces en forma de síntoma, a veces en forma de sueño, a veces en forma de reacción excesiva, a veces en forma de atracción hacia lo que te destruye. El segundo mecanismo es la proyección. Consiste en atribuirle a otros lo que no puedes reconocer en ti mismo. El que ve maldad en todos puede estar peleando con su propia agresividad. El que se obsesiona con la falsedad ajena puede no soportar su propia máscara. El que vive denunciando narcisistas, manipuladores o traidores a veces no está equivocado sobre el otro, pero muchas veces tampoco está viendo la parte propia implicada en lo que tanto lo enciende. Eso no significa que todo lo que te molesta del otro sea tuyo. Esa sería una simplificación estúpida. Significa que conviene sospechar cuando algo ajeno te activa con una intensidad extraña. El tercer mecanismo es la racionalización. Inventar razones lógicas para decisiones que en realidad tomaste por motivos emocionales o inconscientes. No dejaste esa relación solo porque ya no era compatible. Tal vez huiste cuando empezó a haber verdadera intimidad. No rechazaste ese trabajo solo porque no te convencía del todo. Tal vez te aterraba el nivel de exposición. No te alejaste por pura madurez. Tal vez te fuiste antes de que pudieran dejarte. La racionalización es elegante, por eso engaña también. Te permite conservar una imagen coherente mientras escondes la verdad emocional de fondo. Y luego está la transferencia, una de las ideas más poderosas y más peligrosamente vigentes de Freud. La transferencia ocurre cuando tratas a una persona del presente como si fuera alguien del pasado. Tu jefe no es tu padre, pero reaccionas como si lo fuera. Tu pareja no es tu madre, pero le exiges el mismo tipo de reparación imposible. Un amigo no es tu antiguo traidor, pero lo castigas por una deslealtad que todavía no cometió. Y ahí es donde la vida empieza a torcerse, porque ya no respondes a quien tienes delante, respondes a una figura anterior instalada en tu mundo interno. Lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y si este tipo de ideas no te adormecen, sino que te despiertan, suscríbete ahora a La Fractura, porque aquí no venimos a darte consuelo rápido, sino a ponerle nombre a lo que te gobierna desde abajo. Cuando no entiendes tus defensas, ellas piensan por ti. Cuando no ves tu transferencia, confundes pasado con presente. Cuando no reconoces tu represión, la herida sigue escribiendo tu biografía en silencio. Y por eso Freud no se queda solo en describir síntomas, da un paso más incómodo todavía. Dice que no solo escondes el conflicto, muchas veces lo repites. Freud observó algo desconcertante en sus pacientes. No solo recordaban experiencias dolorosas, las recreaban, las buscaban, las actuaban otra vez. Elegían escenarios que devolvían el mismo sufrimiento. Se metían, sin saberlo, en dinámicas que parecían copias de una herida anterior. No solo pensaban el trauma, lo repetían. A eso Freud lo llamó compulsión de repetición. Y aquí aparece una de las preguntas más duras de toda la psicología. ¿Por qué alguien repetiría lo que le hizo daño? ¿Por qué alguien que sufrió abandono elige vínculos inestables una y otra vez? ¿Por qué alguien humillado de niño se coloca de adulto en escenarios donde vuelve a sentirse disminuido? ¿Por qué alguien criado en el caos termina confundiendo paz con aburrimiento y drama con amor? ¿Por qué una persona que ya sabe intelectualmente lo que le conviene insiste en aquello que la rompe? La respuesta no es simple, pero Freud lanza una hipótesis brutal. El psiquismo intenta resolver el conflicto original recreándolo. Como si dijera, esta vez sí, esta vez lo dominaré, esta vez controlaré lo que antes me destruyó, esta vez obtendré el amor que me faltó,
esta vez no me abandonarán. Esta vez saldré distinto. El problema es que sin conciencia suficiente, el guión cambia muy poco. La persona no entra libre al escenario, entra hipnotizada por una vieja necesidad. Y entonces el pasado no queda atrás, se actualiza. La repetición no siempre es castigo. A veces es un intento desesperado de sanar lo que nunca fue procesado. Pero un intento ciego. Y lo ciego, cuando busca sanar, también puede destruir. Aquí mucha gente se miente feo. Dice, siempre me pasa lo mismo, como si la vida fuera una máquina externa que conspira contra ella. Freud obligaría a preguntarte otra cosa. ¿Qué parte tuya sigue colaborando con esa repetición? No para culparte. Culpa y conciencia no son lo mismo. No para simplificar el dolor. No para negar que existan abusos, contextos o injusticias reales, sino para romper la fantasía de inocencia total. Porque mientras te veas solo como víctima del patrón, no vas a tocar el mecanismo que te amarra a él. Ese es el golpe freudiano. No te dice solo que sufriste, te dice que en parte podrías seguir participando sin saberlo en la estructura de ese sufrimiento. Eso es durísimo, y por eso tanta gente prefiere versiones más suaves de la psicología. Freud no es cómodo, pero precisamente por eso sigue vivo. Una de las cosas más perversas del inconsciente es que rara vez se presenta como pasado. No llega diciendo, hola, soy una herida de 1997 y vengo a interferir en tu relación actual. No, llega como certeza, como intuición, como reacción obvia, como impulso inevitable, como atracción inexplicable, como rechazo instantáneo, como ansiedad desproporcionada. Y tú lo vives como si fuera totalmente presente. Ese es el engaño. La transferencia, la proyección, la repetición y la represión funcionan tan bien porque se sienten naturales, se sienten tuyas, se sienten justificadas. Por eso cuesta tanto desmontarlas. Cuando alguien te toca una herida vieja, no sientes, esto conecta con mi historia. Sientes, esta persona es el problema. Cuando una situación activa tu vergüenza antigua, no piensas, mi pasado se está colando. Piensas, no sirvo, me están juzgando. Esto prueba lo que siempre temí. Cuando una relación empieza a ser demasiado estable, demasiado disponible, demasiado sana, no necesariamente te dices, esto me resulta extraño porque crecí en otro clima emocional. Tal vez te dices, no siento química, me aburro, algo le falta. Y así el pasado sigue ganando sin mostrarse, no como memoria explícita, como organización secreta de tu experiencia. Esto explica por qué el cambio profundo es tan raro. No basta con querer distinto, no basta con prometerte distinto, no basta con decir, ya entendí. Porque no luchas solo contra hábitos visibles, luchas contra estructuras internas que aprendieron a sobrevivir antes de que tu versión adulta tuviera voz. Y aquí hay otro punto incómodo. A veces defiendes con uñas y dientes lo mismo que te daña. Defiendes tu manera de elegir, tu tipo de amor, tu tipo de pelea, tu forma de retirarte, tu forma de depender, tu forma de cerrarte. ¿Por qué? Porque aunque te haga sufrir, te resulta conocido. Y lo conocido, para el inconsciente, suele sentirse más seguro que lo sano. Por eso algunas personas confunden intensidad con amor, control con cuidado, distancia con libertad, caos con pasión, frialdad con madurez. No aman lo que les hace bien, reconocen lo que les es familiar. Y lo familiar, si no se vuelve consciente, termina gobernando como destino. Volvamos ahora a las dos frases con las que empezó todo. El inconsciente no conoce el tiempo. Lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. La primera explica por qué el pasado sigue vivo dentro del presente. La segunda explica por qué ese pasado no elaborado deja de parecer pasado y empieza a parecer destino. Ahí está la trampa completa. No sientes que repites porque no recuerdes. Repites porque algo en ti sigue organizado alrededor de una experiencia que no terminó de ser pensada, sentida, integrada o nombrada.
El inconsciente no conoce el tiempo. Por eso una herida antigua puede seguir reaccionando hoy con la misma fuerza. Lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Por eso acabas llamando mi suerte, mi tipo de pareja, mi carácter, mi forma de ser, a algo que en realidad también podría ser un patrón no trabajado. Las dos frases juntas no son solo una teoría psicológica, son una acusación. Te dicen, eso que llamas casualidad a veces es repetición. Eso que llamas personalidad a veces es defensa. Eso que llamas intuición a veces es miedo viejo. Eso que llamas destino a veces es inconsciente. Y aquí es donde Freud deja de ser un autor interesante y se vuelve peligroso, porque te obliga a sospechar de tu propia versión de los hechos. Ahora bien, entender esto no sirve de nada si no toca tu vida concreta. Entonces, vamos a bajarlo. 1. Identifica el patrón que más se repite en tu vida. No el más espectacular, el más constante. ¿Siempre eliges personas emocionalmente inaccesibles? ¿Siempre te vuelves pequeño frente a figuras de autoridad? ¿Siempre abandonas justo cuando algo empieza a consolidarse? ¿Siempre confundes paz con vacío? ¿Siempre explotas cuando te sientes ignorado? Elige uno real. Y después hazte esta pregunta. ¿Cuándo sentí algo parecido por primera vez? No busques exactitud perfecta, busca ecos, porque muchas veces el patrón actual no es idéntico al original, pero sí emocionalmente pariente. 2. La próxima vez que tengas una reacción fuerte, especialmente una que se sienta desproporcionada, no preguntes primero qué hizo el otro. Pregunta, ¿qué activó esto dentro de mí? ¿Qué edad emocional tiene esta reacción? ¿A quién se parece esto, aunque no sea igual? Eso no elimina la realidad del presente, pero evita que la leas solo con lentes viejos. 3. Observa a quién estás tratando como si fuera alguien de tu pasado. Ese jefe que al obedecer con miedo, esa pareja a la que reclamas como si debiera reparar toda una infancia, ese amigo al que castigas por una traición que te hicieron otros, ese hijo al que exiges desde una herida tuya no resuelta. Nombrar la transferencia no la destruye, pero le quita parte de su poder. 4. Desconfía de tus explicaciones demasiado limpias. Cuando algo importante se rompe, la razón que te das a ti mismo suele venir ya maquillada. Pregúntate, ¿qué emoción estoy intentando convertir en argumento? ¿Qué miedo estoy disfrazando de criterio? ¿Qué deseo estoy escondiendo debajo de una historia lógica? 5. Acepta una verdad incómoda. Hacer consciente algo no lo resuelve por completo, pero sí cambia la relación que tienes con ello, y esa diferencia importa todo. Lo que conoces ya no te gobierna igual, lo que nombras ya no actúa con el mismo sigilo, lo que ves deja de tener el mismo poder de infiltración. No se trata de conquistar del todo el inconsciente, eso sería fantasía. Se trata de dejar de ser un extraño total dentro de tu propia casa. Freud pasó décadas intentando hacer consciente lo inconsciente, tanto en sus pacientes como en sí mismo a través del autoanálisis. No resolvió todos sus conflictos. No dejó de fumar aunque sabía que lo estaba destruyendo. No logró una vida psicológicamente pura ni armónica. Eso importa, porque confirma algo esencial. La meta no es convertirte en alguien sin sombras. La meta es no vivir completamente poseído por ellas. Freud dejó una frase que resume esta tarea. Donde había ello, debe llegar a haber yo. No significa aniquilar el inconsciente. No significa domesticar cada impulso, cada herida y cada deseo hasta volverlos dóciles. Significa algo más humilde y más profundo. Que donde antes mandaba lo automático, pueda empezar a aparecer algo de conciencia. Que donde antes solo había repetición, pueda aparecer elección. Que donde antes el pasado usaba tu vida como escenario, pueda aparecer una mirada capaz de decir, ya veo lo que está pasando. No para volverte invulnerable, no para no sufrir nunca más, no para controlar cada parte de ti, sino para dejar de confundir ceguera con destino. Porque al final, esa es la lección más incómoda y más valiosa de Freud.
Lo que conoces puede seguir doliendo, pero lo que no conoces te dirige. Y mientras no mires lo que opera en ti desde abajo, seguirás llamando destino a lo que en realidad es repetición. Este canal no existe para anestesiarte. No existe para darte frases bonitas que duren 5 minutos. Existe para mostrarte las verdades que casi nadie quiere mirar de frente. Si prefieres una verdad incómoda antes que una mentira tranquilizadora, suscríbete, porque lo que viene no es contenido para distraerte, es contenido para despertarte.